Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por unirse a esta sesión extra que tenemos sobre sistematización de las experiencias docentes, que va a estar a cargo de la licenciada Beatriz. Y para dar inicio, doy la palabra al director de la campaña boliviana por el derecho a la educación, Miguel Marca. Hola, Miguel. Hola Vanessa, ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Beatriz, buenas noches. Nada, simplemente agradecerles por continuar con el proceso, felicitarles también. En realidad, esta es una sesión complementaria que la campaña y el equipo que está dinamizando este proceso hemos desarrollado con la finalidad de fortalecer y además aclarar algunos aspectos de lo que va a significar hacer una sistematización de buenas experiencias. Tiene el propósito fundamental de, como campaña, vamos a lanzar en estos días, y este es el inicio en realidad, de un concurso de buenas prácticas que se van a desarrollar en el torno a educación integral para la sexualidad y en lo que va a ser prevención de violencias. Entonces, todos ustedes van a estar invitados a ese proceso, y espero, y además van a ser 5 premios por cada departamental, que es a quien vamos a estar premiando, y además una publicación de de las 5 mejores publicaciones en cada una de las departamentales, ¿no? Entonces, esto tiene la finalidad de hacer llegar al Ministerio de Educación sobre buenas prácticas para que puedan ser tomadas en cuenta e incorporarse también en las prácticas educativas que se están dando. Ustedes saben, y bueno, esta mañana me estuve enterando, hay un mandato desde la presidencia desde el presidente para que el Ministerio de Educación elabore una propuesta real de prevención de violencia, dado que ustedes todos hemos ido escuchando desde a través de los medios de comunicación que hay casos que se están visibilizando, porque creo que no es que ha aumentado los casos, sino estamos conociendo, se están visibilizando públicamente los casos de violencia a todo nivel, ¿no? Sexual, psicológica, bullying en las escuelas, etcétera. Y sería interesante que ustedes dinamicen mi llegada o después de las vacaciones un espacio y actividades innovadoras que les permitan también trabajar en sus unidades educativas estas temáticas. Sin más, pues yo les dejo con Beatriz para que podamos ir dinamizando esta última sesión de profundización, aclaración de lo que es la sistematización de buenas prácticas. Muchas gracias, Miguel. Bien, bienvenidos a todos. Buenas noches a todos los presentes en sala. Vamos a dar inicio, por favor, a esta sesión. Recordar un poquito lo que habíamos trabajado en la anterior sesión referida a las innovaciones pedagógicas. Hemos hecho un primer acercamiento a lo que es la planificación. Entonces, la planificación de un proyecto innovador es el primer paso, digamos, para luego realizar la implementación del mismo, y a partir de esa implementación, de esa experiencia que vamos desarrollando en el ámbito educativo, es que podemos trabajar esta siguiente etapa, que es la sistematización justamente de experiencias educativas, ¿no? Entonces, vamos a introducirnos a este tema de sistematización. Tengo entendido que, bueno, ya nos hemos ido conociendo, la mayoría de ustedes son docentes, ¿no? En el sistema regular. Entonces, seguramente han escuchado del Profocon, o de repente ustedes también han pasado por el programa. Y ahí una de las experiencias que ya tuvieron fue justamente la sistematización, ¿no? Que era un trabajo que le solicitaban para culminar ese proceso de formación en el Profocon, ¿no? Que ha sido encarado, ¿no? Desde el Ministerio de Educación,
y que desde ahí parte esta inquietud, ¿no? De la sistematización, ¿no? ¿Por qué es importante la sistematización en el ámbito educativo y por qué deberíamos nosotros trabajar en ello, ¿no? Entonces, vamos a intentar primero partir siempre de una conceptualización, pero sobre todo lo que les decía, la importancia de la sistematización, ¿no? Para que no lo veamos también nosotros como un trabajo más, ¿no? O sea, fuera de lo que hacemos, sino más bien lo veamos como una herramienta, ¿no? Una herramienta que nos va a servir de apoyo a nosotros en el quehacer educativo, ¿no? Si todos haríamos esta práctica, podríamos compartir o ver de alguna manera cómo Creo que hemos tenido algún problema con la licenciada Beatriz. Vamos a darle unos minutitos para que se conecte, por favor. Qué bueno, Perdón, perdón. no se Yo estaba preocupe. hablando sola. Cuando me doy cuenta ya no había el internet. Mil disculpas. Sí, no se preocupe. Continuamos, por favor. Gracias, mil disculpas. Ya, bien. Entonces, retomando un poquito con la exposición, les decía que por qué la importancia de la sistematización, ¿no? Entonces, aquí en la teoría nos dice que es una herramienta que contribuye a tratarse de un proceso de documentación y análisis de una experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la sistematización nos permite tener la información organizada y documentada, pero además de esto, tiene un componente analítico, ¿no? Entonces se hace un análisis de esa experiencia y se van rescatando ciertos elementos como los que menciona acá, las lecciones aprendidas, los conocimientos, las herramientas generadoras y las buenas prácticas, ¿no? Eso es de lo que nosotros habíamos hablado en la anterior vez en la innovación pedagógica, ¿no? Vamos recogiendo esas buenas prácticas que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta o dejamos pasar, ¿no? Sin embargo, pueden ser acciones educativas que nos han resultado muy bien en el quehacer educativo, ¿no? Por eso es importante el tema de la sistematización, ¿no? Y es aquel que realiza de aquello que se ha vivido, de lo que se ha adquirido desde la experiencia, ¿no? Y otro fundamento importante de la sistematización es que ayuda a afianzar el conocimiento tanto a nivel individual como grupal, ¿no? Entonces, no solamente la sistematización al margen de permitirme documentar, contar mi experiencia, me ayuda también
a desarrollar otras habilidades como docente, ¿no? Las habilidades de redacción, en comunicación y de análisis, de reflexión, ¿no? Porque al tiempo de hacer este trabajo estamos poniendo de todo nuestro conocimiento cognitivo, ¿no? Para que se pueda desarrollar este trabajo. Según Oscar Jara, quien ha trabajado bastante en el tema de sistematización, resume y dice, la sistematización tiene la misión de recuperar y reflexionar. ¿Qué vamos a recuperar? ¿Qué vamos a reflexionar? Sobre las experiencias como fuente de conocimiento de lo social. ¿Para qué? Para la transformación de la realidad, ¿no? Entonces, fíjense, ¿por qué hacemos sistematización? Justamente para recuperar esas buenas prácticas, ¿no? Reflexionar sobre las mismas y que esto ayude para que luego se pueda replicar, emular en otros lados y pueda generar el mismo impacto, ¿no? Entonces, fíjense la importancia. Pero cuando eso no hay, cuando no hay un espacio de intercambio, cuando no hay un espacio en el que ustedes puedan dar a conocer las estrategias o lo que les haya, digamos, servido bien en el ámbito educativo, queda, digamos, en el vacío, ¿no? Entonces es por eso que hace mucho tiempo, fíjense, el tema de la sistematización no es algo que recientemente ha venido, ya se trabajaba desde los años 70, y este tema de la sistematización. Muchas instituciones públicas, privadas las asumen porque es una forma de recuperar, visibilizar el trabajo que ellos van haciendo en los municipios, en diferentes instituciones de apoyo, ¿no? Entonces son las ONGs las que, digamos, han ido impulsando este tipo de metodología y que luego, digamos, ha tenido también Bolivia sus experiencias en relación a la sistematización, pero ya en el ámbito educativo, dentro de aula, dentro de unidades educativas. Entonces, fíjense qué interesante, qué importante es este tema de la sistematización. Ahora, para sistematizar hay que responder 3 preguntitas, ¿no? Ahí dice, preguntas que debemos respondernos para empezar a hacer una sistematización. Y ahí están marcaditos con rojo las que son relevantes y dice, hay que dar, para estructurarse, hay que dar respuesta a estas 3 interrogantes. El qué, el cómo y el para qué. ¿Qué está referido? Dice cuando se define a partir de un término asociado con la experiencia que se sistematiza por su representatividad como acto investigativo o por su relación con sus participantes, ¿no? Entonces tengo que definir qué experiencia voy a sistematizar, porque puede ser que yo haya tenido experiencias incluso grupales, individuales, tal vez ha sido una experiencia educativa a nivel de la unidad educativa, entonces puedo también tomar eso como un proyecto para la sistematización. Entonces, ahí es importante que ustedes definan qué es lo que voy a sistematizar. Y en nuestro caso, hemos estado trabajando a lo largo de estas sesiones 3 temas importantes, que ha sido género, ha sido no violencia y el tema de educación. Escuchábamos en la introducción al licenciado Miguel que actualmente y ahora recién se están sacando a la luz diferentes problemáticas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo nosotros creemos que no existe o no, que son temas muy desgastados, cuando en realidad sigue existiendo dificultades. Por eso tenemos que seguir haciendo incidencia en estos 3 temas que son muy importantes, ¿no? Que sí tenemos que seguir trabajando en los mismos, ¿no? Sobre todo este tema de la no violencia que se manifiesta ya sea en el género, ya sea en la educación sexual, todo eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo todavía tenemos que hacer incidencia en este tema. El cómo.
que se muestra en enunciar el abordaje que se hace sobre la experiencia y en esencia el denotar principios metodológicos, ¿no? Entonces el cómo responde al cómo voy a hacer la sistematización. Para eso nosotros nos vamos a valer de técnicas, de métodos que nos va a permitir recoger la información para luego sistematizarla. Y también nos vamos a valer de una estructura básica en la que vamos a ir desarrollando cada punto, cada uno de los puntos que nos va a permitir mostrar, documentar nuestra experiencia, ¿no? Entonces, vamos a tener esos recursos para poder hacer nuestra sistematización. Y finalmente, el para qué, dado que se pormeriza lo que se logra, es decir, aquello en lo que se aporta. Ahí vamos a plantear el objetivo, pero esta vez no planteamos el objetivo de la innovación, sino cuál es el objetivo de la sistematización, ¿no? Entonces, por decir, si yo quiero sistematizar una experiencia de juegos lúdicos, ¿cuál sería mi objetivo? ¿No ve? Socializar o dar a conocer cuáles han sido los impactos, los logros y dificultades de la estrategia de los juegos lúdicos aplicados en el quinto de secundaria, ¿no? Entonces, tengo que tener mi horizonte en función a eso, ¿no? La sistematización puede hacer énfasis en ciertos puntos, pero en el ámbito educativo es importante hacer una descripción exquisita en cuanto al desarrollo del proyecto innovador, ¿no? Esto con el fin de que cuando se emule, cuando se replique en otros espacios, pueda tener, digamos, todos los elementos y componentes. Entonces, no olviden, partimos de estas tres preguntas: ¿qué, cómo y para qué? Ahora, les decía, por eso para la sistematización vamos a tener la ayuda de técnicas que nos van a conducir a reflexionar sobre lo vivido y realizado por un equipo o una organización. Otro elemento importante en este concepto es que busca y fomentar la toma de conciencia de lo aprendido. Fíjense, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Recuerden que la sistematización nos conduce a reflexionar sobre lo vivido, ¿no? Es algo que ya nosotros hemos experimentado. Ojo que para el tema de la sistematización puede ir en dos formas, ¿verdad? Que yo haya sido parte de la experiencia y otro, digamos, que sea externo a la experiencia, pero a través de las técnicas y métodos puede sistematizar, ¿no? En nuestro caso, vamos a ver que nosotros hayamos sido también parte de la experiencia. Es más fácil cuando hemos vivido la experiencia, relatar, contar, ¿no? En cambio, en el otro también tiene, ¿no?, sus ventajas y desventajas, pero también se puede hacer, ¿no? Yo he tenido la experiencia de hacer 2 sistematizaciones de 2 ONGs, ¿no? Que ha sido de un ciclo de proceso de formación de líderes campesinos, ¿no? En promotores de tierra. Entonces, hemos sistematizado todo el proceso desde que ha iniciado el proyecto hasta su culminación. En ese caso, por ejemplo, yo no he sido parte de la experiencia, pero sí, digamos, he sistematizado la información, la documentación, de manera que todo el proceso metodológico, todo el proceso de la experiencia ha sido sistematizado, ¿no? Entonces, es posible valerse, así decirlo, de estas herramientas que nos van a permitir recoger la información. Y estoy segura que ustedes, ya con la experiencia en investigación, la experiencia en docencia, los cursos de formación, seguramente a los que han asistido y ya conocen, han escuchado hablar de algunas técnicas que las vamos a ver más adelante, incluso que ustedes en algún momento seguro ya las han utilizado, ¿no?
Entonces, la sistematización, por si acaso, no es como hacer la tesis, para que no nos asustemos, ¿no? O sea, no, un documento de 80, 100 hojas, no, ¿no? En este caso, para el nivel, digamos que vamos a sistematizar, va a ser una sistematización rápida, que se refiere a una forma sencilla y ágil con la que se realice, y busca generar las condiciones que se pueda reflexionar acerca de un evento o un proceso y aprender de este de manera rápida, sin pretender que ello reemplace una posible evaluación más profunda. Recuerdan, en la innovación pedagógica habíamos planteado fases: la planificación, socialización, aplicación y evaluación al final. En ese momento es donde se evalúa el proceso, pero la sistematización no hace esa tarea de evaluación, no es su intención. Por eso muchas veces se confunde la evaluación con la sistematización, ¿no? Entonces, no se está evaluando, se está sistematizando. ¿Qué quiere decir? Solamente, digamos, relatar, contar, reconstruir los hechos, es decir, cómo ha ido, cómo ha iniciado, cómo ha empezado, qué logros, limitaciones, dificultades ha tenido. Nada más, ¿no? Entonces, en cambio, la evaluación está basada, digamos, en rúbricas, evaluaciones, el checklist, digamos, ¿no? Si tenían un cronograma, lo han cumplido, no, ¿por qué? ¿No? Entonces son otros niveles, otros alcances, ¿no? Entonces, generalmente a veces se tiende a confundir la sistematización con la evaluación, ¿no? Entonces, no es evaluación, es una sistematización. Aunque no siempre se puede, se trata la sistematización de revisar, como dicen, en calientito, ¿no? Lo que se debe, lo que se acaba de realizar, con el fin de aprovechar que las emociones, la memoria y los hechos están frescos para poder capturar al máximo los aprendizajes. Es por eso que muchas instituciones, como les comentaba, la experiencia, buscan equipos consultores para la sistematización de sus experiencias, porque como tiene un ciclo ese proyecto y ellos han logrado ciertos avances y demás, y además eso les permite a ellos posteriormente pueden utilizarlo para conseguir financiamientos y demás, ¿no? Porque ahí es donde, en ese documento, es donde se muestra cuáles han sido sus principales logros, ¿no? Y lo importante es cómo ellos han sido innovadores en lograr esos procesos, ¿no? Porque hay muchas ONGs, fundaciones que han implementado ideas muy innovadoras, que han ayudado mucho a las personas en diferentes ámbitos, salud, educación, y eso es realmente rescatable, ¿no? Es por eso que existe esta inquietud, ¿no? Y por eso, en el caso de nosotros, que hemos vivido la experiencia en este ciclo de talleres, podamos ya nomás animarnos a hacer una sistematización. Vamos a ver más adelante la estructura para que vean que no está muy complicada, y ya nomás así sobre lo fresquito vamos a ir documentando y demás. En el caso de la sistematización, cuando ustedes emprendan un proyecto innovador más adelante, sí pretende, y lo correcto es que una vez que hayan pensado en hacer el plan innovador, ya piensen incluso en la sistematización. ¿Por qué? Porque hay técnicas que pueden utilizarlas durante el desarrollo del mismo proyecto innovador. Porque, por ejemplo, la observación es una de las técnicas que pueden ser utilizadas. El registro diario también nos permite recoger, tener la información a la mano, ¿no? Entonces, si nosotros ya lo tenemos concebido, pensado, vamos a tener a nuestro favor ya esas herramientas, esa información organizadas, ¿no? Entonces ya vamos a tener un punto de partida, si así decirlo, para la sistematización. Sin embargo,
Si no se ha hecho eso, también. O sea, no quiere decir que si no lo pensé, ya no lo puedo hacer. Sí, hay otras técnicas que nos permite también, nos permite también recoger la información. ¿De acuerdo? Entonces, las técnicas de sistematización contribuyen a identificar aprendizajes y volverlos explícitos, ¿no? Procesar por escrito para hacer posible la toma de decisiones que conduzca a mejorar los procesos y la gestión. ¿Por qué es importante conocer esta sistematización? Porque incluso aquí, cuando recojamos la información, nos va a salir qué cosa hemos hecho mal, qué cosa hemos hecho bien, pero no con una mirada de evaluación, recuerda, sino más bien con este propósito de mejora continua, ¿no? De ver cómo podemos ir mejorando y rescatamos, para nosotros los llamamos lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son aquellas en las que declaramos y decimos, o sea, no era bueno hacer esto, digamos, ¿no? Por decirles así algo como ejemplo, no era conveniente, digamos, citar a los comunarios a un taller presencial en la fecha de aniversario de la comunidad, porque todos estaban en sus actividades culturales. Fíjense, y a veces pasa eso, ¿no? A veces uno pierde, digamos, o se maneja bajo el cronograma y dice, y a tal fecha, y no considera otros elementos externos, y ahí es donde ya digamos, rompe el cronograma, la línea y demás, ¿no? Entonces, fíjense, esas son las lecciones aprendidas que salen en la sistematización. Es algo que no debemos hacer, ¿no? Son como sugerencias de lo que nos ha ido en la experiencia. Entonces, es eso. Se trata de un proceso de aprendizaje grupal, de reflexión en torno a su actividad, un evento o un proyecto específico. En esencia, se busca generar nuevos productos de conocimiento y de crear capacidades para el intercambio de este conocimiento entre personas involucradas en su ejecución. Ahora, este aprendizaje grupal de reflexión es porque el sistematizador interactúa con los actores que han sido parte de esa experiencia. En este caso puede ser con ustedes con sus estudiantes, puede ser con sus colegas mismos, con sus pares, ¿no? Entonces, se hace. Ahora, el trabajo de sistematización puede ser grupal, puede ser individual, ¿no? No necesariamente es uno solo quien realiza este trabajo. De hecho, sería bueno contar con un equipo sistematizador porque ahí mismo entre ellos discuten, reflexionan, ¿no? Entonces es importante conformar el equipo, ¿no? Para poder sistematizar. Voy a compartirles un textito un esquema para que lo veamos. Esta es la estructura, ¿no? de la sistematización, que parte de la situación inicial, tiene su proceso de intervención y su situación final. Vamos a ir viendo cada uno de estos procesos. El primero, que está referido a la situación inicial, describe el problema o oportunidad de desarrollo antes de la intervención, ¿no? Es decir, cuando uno hace un proyecto innovador o cuando uno va a sistematizar una experiencia educativa, es porque ha habido, digamos, un impacto, ha habido un buen resultado, pero porque ha habido una situación problemática que se tenía que cambiar, ¿no? Entonces, por eso habla de la descripción del problema y la oportunidad de desarrollo antes de la intervención. En nuestras planificaciones que hemos hecho la anterior vez, hemos identificado una problemática. Si bien no la hemos redactado, la hemos identificado.
porque colocaban en sus planificaciones, por decir, vamos a trabajar a través de la música el tema de sexualidad, ¿no? Entonces, están conscientes de que existe una problemática en tema de sexualidad, ya sea desconocimiento o si tienen conocimiento pero no tienen el nivel de análisis y reflexión con respecto a ello o la toma de decisiones y demás, ¿no? Entonces, es por eso que en la sistematización hay que decir, sí, ¿por qué se hizo este proyecto innovador? ¿No? Porque los estudiantes de quinto de secundaria no, por decir, no manejan o no conocen bien acerca, digamos, de los métodos anticonceptivos, digamos, ¿no? Entonces, esa era la problemática que permitió realizar ese proyecto innovador. Elementos de contexto. Las causas del problema u oportunidad, factores que limitan las posibilidades de acción local para resolver el problema u aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces ahí igual vamos a describir las causas y los factores, ¿no? Y en el proceso ya de intervención dice qué se hizo, es decir, qué actividades han hecho para obviamente atacar este problema, cuándo lo hizo, tema de tiempo, ¿no? Cuándo lo han hecho, todo un trimestre, todo un año, todo un semestre, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo hizo? ¿Quién lo hizo? No qué actores. Todos los docentes, todos los estudiantes, solo los quintos, solo el quinto, ¿no? Ahí tenemos que marcar bien dónde quién lo hizo, ¿no? Cuáles han sido los actores y cómo lo hizo, ¿no? Ahí el método, ¿no? Entonces pueden decir, de repente, como les decía hace rato, he utilizado la música, ¿no? Como estrategia, entonces ese es el método. ¿Cómo lo hizo? A través de la música o a través de juegos lúdicos, ¿no? Entonces, claro, ¿con qué lo hizo? Medios y costos, ¿no? Entonces, igual ahí vamos colocando, diciendo, ellos han utilizado estos medios, les ha costado esto, o finalmente puede ser que ha sido un proyecto que no ha requerido de mayores costos, ¿no? Entonces también se declara. Elementos del contexto, factores que favorecieron la intervención y factores que dificultaron la intervención, ¿no? Les decía, nosotros podemos tener una planificación bien pensada, pero a veces es el contexto externo, interno, que surge de repente en el momento y existen estas dificultades, ¿no? Por eso hay factores que favorecieron la intervención. Al contrario, puede ser que yo en mi unidad educativa esté justamente implementando este tema de los juegos lúdicos y viene, digamos, la alcaldía, la ONG que quiere trabajar conmigo de la mano en esa temática, entonces es un factor que favoreció la intervención, ¿no? O puede ser que aparte los papás se han involucrado y han dicho, no, nosotros más nos gustaría entrar y demás. Excelente. O sea, puede haberse dado otros elementos diferentes a los que habíamos pensado. Y también están por eso los que dificultaron la intervención, ¿no? Entonces ahí situaciones externas que pueden darse y también internas, ¿no? Porque hemos dicho, ¿recuerdan? En la innovación pedagógica, a veces no todos están de acuerdo, ¿no? No todos están de acuerdo con el mismo trabajo y demás, ¿no? Entonces puede presentarse dificultades en el recojo de la información u otro tipo de situación que se puede dar, ¿no? Y todo eso se tiene que registrar. Y la situación final, cómo se compara la actual situación con la situación inicial, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles y quiénes han capturado los beneficios? Entonces, a ver, vamos viendo el primero. Dice, ¿cómo se compara la actual situación con la situación inicial? Es decir, ¿cuánto hemos logrado avanzar
desde el inicio, ¿no? Hasta que terminó la aplicación de ese proyecto innovador, ¿no? Aunque ya les he dicho, en tema del ámbito educativo, los cambios de repente no son como uno espera de repente en un proyecto de infraestructura, ¿no? Ahí fácilmente puedes apreciar, así es la cancha, tiene que estar terminada la cancha y eso es el 100%. ¿No? Pero en el tema de procesos educativos, estamos trabajando con temas, con seres humanos, y ahí es bien, son procesos, si así decirlo, lentos, en los que los cambios no son, digamos, tan así de golpe, ¿no? Digamos, vamos avanzando de 30%, 40%, 60%, así vamos avanzando en cambio de actitudes, en conocimientos, en desarrollar habilidades, ¿no? Y eso es un trabajo constante, ¿no? Por eso ahí el proyecto innovador. Por eso ahí vamos a medir cuánto ha cambiado. Estamos diciendo medir, no evaluar. Por eso siempre les estoy recalcando que la sistematización no tiene esa intención. Simplemente queremos ver realmente cuánto ha afectado ese proyecto innovador en la vida de esa persona, en ese actor en el que yo he definido intervenir, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles? Ahí sí podemos tener ambos. Recuerdo una experiencia de sistematización que hice para el CIES. Ahí en el CIES, por ejemplo, ¿cuál era nuestro tangible? Era el número de mujeres que decidieron colocarse un método anticonceptivo. Por decir, si nuestra población, la población del CIES, que sabes, trabajó con los municipios del Chaco, chuquisaqueño, eran, digamos, 200 mujeres, por lo menos un 50% se puso un dispositivo, ¿no? Entonces, claro, la institución tenía las condiciones y todo, no les iban al lugar, si ella tomaba la decisión les colocaban y demás, ¿no? Entonces, fíjense, ellos en todo ese su trabajo que han hecho, digamos, se han ido poniendo metas también, ¿no? Y ese ha sido, por ejemplo, uno de los resultados tangibles. Y los intangibles han sido que las mamás han tomado conciencia de la planificación familiar. El proyecto duró 2 años y en esos 2 años el tema de embarazos ha reducido, porque en las familias guaraníes el número que se veía de niños era de 10 niños por familia, entonces por pareja. Entonces, fíjense cómo ha ido bajando, ¿no? Entonces, como que ahí como que tomaron conciencia de la responsabilidad de tener, digamos, los hijos. Y eso no solo lo han trabajado con las mujeres, sino también con los varones, ¿no? Porque ahí todavía había una cultura bastante, ¿no? Machista y demás, ¿no? Entonces, ha sido para ellos, creo yo, bien complicado, pero sí han obtenido resultados. Por supuesto, no podemos generalizar y decir todas las familias, ¿no? Pero han hecho, digamos, han abarcado un buen trecho. Entonces, fíjense, ahí los beneficios tangibles e intangibles. En nuestro caso, recuerdan, bueno, no sé si fue en este grupo o en el otro grupo, pero hablaron de una innovación pedagógica de la construcción de un globo aerostático. Entonces, incluso hablaron también de maquetas. Para nosotros, igual ahí son tangibles, ¿no? Esto es porque son resultados que estamos pudiendo ver a través de los estudiantes, o el hecho de que ellos hagan TikTok, videos, infografías, ¿no? Son los recursos, no son los resultados de esa reflexión, ¿no? Porque hacer un video, hacer un TikTok, una infografía, implica procesos cognitivos, ¿no? No es que agarro y pongo el título y
lo lleno, ¿no? Entonces, no, tiene que organizar la información, tengo que ver si le estoy mandando el mensaje correcto, ¿no? Entonces, son diferentes elementos que se juegan a la hora de realizar un trabajo. Entonces, cuando hagamos la sistematización, también rescatemos esos beneficios tangibles e intangibles que salieron de ese proyecto innovador que vamos a sistematizar. ¿Quiénes han capturado los beneficios? En este caso, referirnos a quienes estaba dirigido el proyecto integrador, ¿no? Entonces, será a los jóvenes, puede ser a los mismos pares, ¿no? Y a veces en el camino es así. Cuando estás realizando el proyecto, digamos, has pensado solo en los estudiantes de tu curso, pero al ver tu colega qué están haciendo, se suma a la experiencia y ya, digamos, ha llegado o ha crecido, ¿no? Y se da en el camino. Entonces, fíjense cómo, quienes han capturado los beneficios, ¿no? Entonces, ahí declaramos. Elementos de contexto. Factores que ampliaron la magnitud de los efectos en el número de beneficiados, lo que les decía, y factores que restringieron la magnitud de los efectos o el número de beneficiados, ¿no? Porque puede ser que la experiencia o el proyecto innovador no lo he socializado con los padres de familia y solo lo he hecho yo, mis colegas y ya, y los chicos empiezan a comentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo de 10 años, el otro día viene y me dice, nos han dado un taller de sexualidad, de los órganos reproductores del hombre y la mujer. Ya, le digo, está muy bien, ¿no? Pero en cambio, puede ser que desde la concepción del padre, puede ser que lo tome bien o puede ser que lo tome mal, ¿no es cierto? Entonces, y eso se debe a que no se ha socializado cómo se va a hacer, ¿no? Porque puede decir, pero el padre, ¿y cómo, de qué, por qué les han hablado? Así que te han hablado. Y a veces los niños o jóvenes no transmiten también bien la información. Eso ya les había comentado. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado en la socialización del proyecto innovador, ¿no? Entonces, de manera que no haya esto, ¿no? Lo que estamos hablando, factores que restringieron la magnitud de los efectos o el número de beneficiarios, ¿no? Entonces, fíjense, ahora puede haber también factores externos, ¿no? En el caso de la experiencia que les contaba del CIES, uno de los factores que han restringido el número de beneficiarios es que no querían, digamos, su pareja que sea parte del proyecto. Y rotundamente, digamos, algunos se han salido, digamos, de esa comunidad habían 20 familias y no todos han querido participar porque el marido no les dejaba, ¿no? Y les ha dicho, no vamos a participar ni mi mujer ni yo y punto, se cerró, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Respetar la decisión de las personas. Entonces, puede darse esas situaciones, ¿no? Porque puede ser que, claro, ellos lo han visto desde ese punto de que no, incluso era terrible, ¿no? Con las experiencias que cuentan ellas, las señoras decían, no, sí ha causado celos, en algunos casos han causado separación, porque han pensado de que si nos hacemos poner los dispositivos para no embarazarnos, nos vamos a ir con otros o vamos a tener varias parejas. Fíjense, ¿no? O sea, como la mentalidad de los varones, ¿no? En frente a esa situación. Entonces, fíjense que no era fácil, ¿no? Lidiar con esos temas, ¿no? Porque ya estábamos, ellos han hecho una intervención directa con las familias y eso que ese proyecto se hizo ayudar con todo lo que era el centro de salud, la red de salud del Chaco Chuquisaqueño, de manera que ellos no entraban así solitos ni por su parte, ¿no? Sino entraban con el jefe médico, con las enfermeras en el centro de salud, ¿no? Fuera del tema de trabajar anticonceptivos y demás, han trabajado el PAP y otras cosas que son parte también del cuidado de la salud.
pero ha habido estas situaciones, fíjense, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho, digamos, el tema de conocimiento, de cultura, del contexto mismo, ¿no? Entonces, es eso lo que quería compartir. Y bueno, este cuadrito, no olvidar, situación inicial, proceso de intervención y la situación final. Y por aquí es donde va a ir la estructura para sistematizar. Fíjense, ¿no ven? ¿Qué se hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿No? Entonces, este es nuestro punto de partida para hacer nuestra sistematización. Si nosotros respondemos a estas preguntas, ya tenemos hecha nuestra sistematización. Y voy a terminar con esto más antes de irnos a nuestro descanso, para luego entrar a lo que van a ser las herramientas, las técnicas que se utilizan para la sistematización, y luego vamos a hacer una práctica de la sistematización, ¿no? Vamos a ver el formato en el que vamos a desarrollar. Excelente. Entonces aquí está la finalidad de la sistematización. Y hay toca tres puntos interesantes. Dice, aquellos que buscan favorecer el intercambio de experiencia entre distintos equipos. O sea, puede ser, ¿no? Una de las finalidades de la sistematización es buscar favorecer el intercambio de experiencias. Y creo que por ahí la campaña está en esa intención, ¿no? ¿De qué? De abrir estos espacios para que una vez que ustedes sistematicen, lo documenten, puedan socializar con sus pares, hacer este intercambio de experiencias entre distintos equipos, ¿no? Y eso es saludable, ¿no? Porque es una forma de dar a conocer tus buenas prácticas, ¿no? De qué es lo que tú has hecho frente a esa dificultad, ¿no? Entonces eso. Dos, los que proponen la comprensión y la reflexión de un equipo sobre su propio trabajo. Y eso es también parte de la sistematización, ¿no? Entonces, al tiempo de sistematizar, vas comprendiendo y reflexionando, ¿no? Incluso te abre la mente y te dice, pero ¿cómo he hecho eso? Podría haber hecho esto, o aumentar esto más, o quitar esto, ¿no? Entonces, eso te permite, ¿no? Un poquito igual ahí reflexionar sobre el trabajo que has hecho. Y finalmente, quienes plantean el adquirir conocimiento o teoría a partir de la práctica. ¿Mm? Entonces, al tiempo de sistematizar, no solamente estamos contando, reconstruyendo los hechos, sino que estamos también adquiriendo ese conocimiento. Estamos transmitiendo un nuevo conocimiento, una nueva teoría, ¿no? A partir de esa práctica que nosotros hemos sistematizado, ¿no? Y que la estamos poniendo en un documento para que otras personas puedan revisar e incluso hasta mejorar, ¿no?, esos procesos, de manera que para ellos también les sirvan, sea adaptable a su contexto, ¿no? Y puedan hacer, por supuesto, diferentes ajustes a lo que su contexto, a su necesidad y a su problemática. Bien, entonces hasta aquí habríamos visto una introducción a lo que es la sistematización, cuál es su finalidad, sus objetivos, ¿no? Hemos hablado también de qué diferencia hay entre la evaluación y la sistematización, ¿no? Entonces no es lo mismo, y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿sí? Entonces ya después de nuestro descansito vamos a entrar a lo que son las herramientas y vamos luego a hacer un pequeño ejercicio en función de esas tres preguntitas que habíamos planteado de inicio, que son base para empezar a la sistematización. El qué, el cómo y el para qué. Vayamos pensando entonces en ello
de manera que al volver de nuestro descanso ya tengamos una idea clara en función al trabajo que vamos a hacer en la segunda parte. Estamos ahorita a 19:57. Nos dan dándonos 10 minutitos. Bueno, ya cambió a 58. Pongamos que es 20. ¿Les parece a las 20:10? Y estaríamos retornando para hacer nuestra segunda parte. Perfecto. Entonces, por favor, nos tomamos ese descansito y vayamos pensando en esas 3 preguntas que yo se los voy colocando en el chat, ¿ya? Para que en función de eso ya podamos trabajar después de haber visto las herramientas. Muchas gracias. Entonces, vamos, gracias. Bien, vamos a ver este tema de las técnicas y luego vamos a hacer, vamos a responder a esas 3 preguntitas. Para ello les voy a enviar un enlace from acá en nuestro chat y también lo vamos a colocar en el WhatsApp para que ustedes puedan ir haciendo el llenado del mismo, ¿no? Una vez que terminemos esta primera etapa y después del formulario vamos a compartir una estructura final de sistematización. Bien, hay diferentes técnicas, vamos a ir viendo las más conocidas, las más importantes. En este libro nos proponen, por ejemplo, la revisión después de la acción, RDA, que en inglés es After Action Review, y también la línea de tiempo y el río de la vida, ¿no? Entonces vamos a ir explicando estos y después voy a mostrar otros 3 más fuera de estos, que nos puede ayudar a complementar también. Entonces el primero, la revisión después de la acción, es la técnica, dice, más sencilla y específica para sistematizar procesos, eventos, experiencias. Lo ideal es que se realice tan pronto se concluya lo que se quiere revisar y si es posible con los principales actores involucrados en su desarrollo, ¿no? Eso es importante porque puede ser a veces cuando termina un proyecto existe movilidad, ¿no? Me refiero a que, digamos, esos actores con los que habíamos trabajado se van, ¿no? Migran o no están, y en nuestro caso, como es ámbito educativo, si esta experiencia educativa lo hicimos el otro año, puede ser que los jóvenes, no todos los jóvenes hayan vuelto al colegio, ¿no? Que se han cambiado de colegio, perdón, por diferentes motivos de viaje y demás, entonces ya no son los mismos actores que estaban o han sido parte de la experiencia, ¿no? Entonces, fíjense, por eso es, digamos, la premura, la importancia
en este caso, de utilizar esta técnica. No se escucha bien. ¿Me están escuchando ahora? Tal vez por el sonido de la moto que pasó. Sí, se escucha. Escucha, Excelente. se escucha. De todas maneras, voy a un poquito aumentar más mi tono para asegurarme. Bien, entonces para el desarrollo de esta técnica del review tenemos que plantearnos 4 preguntas, dice. ¿Qué debió haber sucedido? ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué se presentaron diferencias? ¿Y qué se aprendió? Entonces, fíjense, son 4 preguntas básicas, ¿no? Dice, ¿qué debió haber sucedido? ¿Y eso de dónde vamos a sacar, no? Entonces vamos a hacer una revisión de repente de la documentación, de la planificación. Por eso es importante la planificación del proyecto innovador, porque a ver qué debía haber sucedido. Ustedes ahí en la planificación han planteado el objetivo, han planteado actividades, y ahí cuando uno revisa dice, esto tenían que haber hecho. Y tenían que haber logrado que, digamos, concientizar a los estudiantes en estas 2 cosas, por decir, en planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos. Listo, eso era, así de claro. Entonces, eso tenía que pasar. ¿Qué sucedió realmente? Solamente se logró, digamos, concientizar en la planificación familiar y no así en los métodos, o al revés, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Estamos poniendo solamente el ejemplo. ¿Y por qué se presentaron diferencias? ¿No? ¿Por qué ha habido mayor interés en una temática que en otra? O puede ser que no hemos desarrollado todo el tema del otro, o nos hemos quedado medias por tema de tiempo. Puede haberse dado esa situación, ¿no? Entonces, igual se responde al por qué se presentaron diferencias y finalmente qué se aprendió. Ahí va nuestra lección aprendida, ¿no? ¿Qué se aprendió de todo ese proceso? Se trata de evidenciar las brechas entre lo planeado y lo sucedido, para intentar poner el mayor énfasis posible en los aprendizajes, ¿no? Entonces, eso en esta técnica. La línea de tiempo, fíjense, así de cortitas, sencillitas, incluso para trabajar el review, el anterior que hemos visto, ustedes pueden apoyarse en las entrevistas o encuestas y pueden preguntar a los actores, ¿no? ¿Se ha cumplido, digamos, con lo que se tenía previsto? ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Qué ha sucedido, no? Entonces, trato o intento de responder a esas 4 preguntas a través del recojo de información. La línea de tiempo. ¿Cómo funciona esta técnica? Busca reconstruir una secuencia de eventos mediante la identificación de hitos importantes del entorno, entre los que se cuentan los del mismo proceso realizado, ¿no? Dice, en un tablero o sobre un pliego de papel, se invita a los actores clave a identificar y a explicar la secuencia de las acciones que marcaron el proceso, el desarrollo del proceso que se sistematizará, ¿no? Entonces ahí nosotros los reunimos a los actores y les decimos, bien, vamos a trabajar hoy la línea de tiempo, quiero que a través de una gráfica ustedes nos hagan una representación de cómo ha sido el proceso de la sistematización, en este caso del proyecto innovador, ¿no? Que ellos han vivido. Entonces dirá, primero nos han socializado, después hemos hecho talleres, hemos hecho ferias, hemos hecho intercambio con otros colegios, hemos hecho teatro. Recuerdo que había uno de los proyectos innovadores, teatros. Hemos hecho teatro, hemos hecho esto, ¿no? Y al final, digamos, nos han evaluado, pueden decir, ¿no? Porque la evaluación es parte también del proyecto innovador. Y al final o finalmente hemos cerrado con una feria, listo. Y ahí cuando trabajen la línea del tiempo, van a hacerlo en grupos, ¿no? Para sacar mayor información y luego cruzar.
porque puede ser que para un grupo la experiencia, digamos, haya sido marcada hasta cierto nivel o en otros hasta el final. ¿Por qué se da eso? Porque ahí usted se va a poder dar cuenta de que qué momento ha sido más impactante, más significativo para esa persona, ¿no? Entonces, puede ser que le haya, o sea, lo haya vivido, ¿no? O sea, ya le haya gustado hacer la feria o el teatro y se ha sentido satisfecho. Para él ha llegado hasta ahí la experiencia, ¿no? O sea, no, ya la evaluación, lo demás, ya. Pero él o ellos nos van a mostrar en la línea del tiempo esa experiencia, ¿no? Y luego tienen que socializar esta línea del tiempo para que nosotros también les podamos escuchar, ¿no? De cómo se han sentido, cómo han vivido esa experiencia, ¿no? En esa secuencia, ¿no? Entonces es eso. En esa técnica se enfoca en conversar sobre las causas, efectos, para hallar condiciones previas que generaron otro suceso e hitos importantes en el proceso. Por eso tenemos, una vez que ellos han hecho, abrir el espacio para conversar con ellos y que nos cuenten, ¿no? Cómo les ha ido. Entonces ahí identificaremos esas causas, esos efectos, ¿no? En la medida que los participantes identifiquen los distintos momentos, el facilitador, ¿no? O el sistematizador será quien anote, registre en forma periódica, validará con el grupo y el orden y el resumen del mismo. No es importante al final de cerrar todo que él diga, bueno, podemos decir en resumen, ¿no? Que estos son los momentos, no todos llegaron, digamos, a completar en su línea de tiempo, pero quedamos en que estos son los momentos más relevantes y demás, ¿no? Entonces tenemos que cerrar ese trabajo de la línea de tiempo con ellos, ¿sí? Una vez completada la secuencia, se deben promover reflexiones en torno a ella, ya lo hemos dicho, evidenciar los altibajos, ¿no? Que, digamos, todo ha salido bien, qué ha pasado, ha faltado material, recursos, no nos querían dar la cancha para hacer la feria o nos han cambiado la hora de teatro, o sea, lo mínimo se debe registrar, ¿no? Porque todo eso son elementos, son situaciones que pueden haber hecho que la experiencia no sea satisfactoria, ¿no? Entonces, se va registrando todo ello. Y ahí dice, muestra la imagen, ¿no? Un ejemplo. Fecha, imagen, dibujo, comentario. Es decir, pueden colocar, ¿no? En el hito pueden colocar sus comentarios también. Los hitos del proceso son eventos vividos en el proceso que marcaron su desarrollo de manera importante. Por ejemplo, la conformación del equipo, la aprobación del presupuesto, la renuncia de un líder, la pérdida de material o equipos, todo puede pasar. Y eso es para ellos importante y algo cuando les marcan, lo van a notar, ¿no? Hitos del contexto, eventos que no forman parte directa del proceso, pero que afectaron, ¿no? De alguna manera el desarrollo previsto. Ejemplo, ahí decíamos situaciones o factores externos como crisis política, fenómenos meteorológicos, cambio en los precios del mercado, etcétera. Sí, es posible, ¿no? Porque para hacer el proyecto innovador, de repente yo he presupuestado algo y al final resulta que en el camino eso, digamos, ha aumentado y me hace variar, ¿no? Entonces todo eso va. Puede agregar fotos, dibujos, diagramas u otro tipo de ilustración que enriquezca y explique los eventos. Es decir, en esa línea de tiempo es altamente creativa porque le tienes que dar la idea, pero él puede poner así los comentarios, puede poner dibujitos, puede poner lo que quiera. La mejor forma de representar de cómo ha sido el proceso, ¿sí? Entonces es altamente creativo. Y el río de la vida. Con esta técnica se busca generar una imagen visual del proceso sobre un tablero o en pliegues de papel, igual similar al otro, pero en este caso dibujar un río. A lo largo de esto se marcan los principales hitos del proceso
que se quiere sistematizar de manera colectiva, ¿no? Todas las personas participantes contribuyen a la reconstrucción cronológica del mismo, ¿no? En la medida de lo posible para dinamizar dicho proceso se pueden agregar imágenes, recortes de revistas y demás, ¿no? Esto también, al igual que la otra técnica, pueden trabajarlo en grupos, ¿no? Si el número de participantes es grande, se recomienda dividir en grupos, ¿no? Cada uno de estos puede ocuparse en un momento particular o de un aspecto específico del proceso que se sistematice. Depende de ustedes que van a facilitar la técnica. Pueden decirles, pueden esquematizar o poner en este río los hitos más importantes para ustedes. Si tú lanzas esa idea, estás diciendo solo los que han sido importantes para ellos. O puedes decir, ya este grupo hace los hitos de inicio, de desarrollo y de cierre. Entonces, es una organización interna que el sistematizador decide, ¿no? Entonces, ver cómo, porque puede ser, no va a ser la única técnica que va a aplicar, ¿no? Puede utilizar otra para complementar la información, ¿no? Y eso se va a ir dando cuenta en el camino, porque puede ser que de esta forma salga o como no, ¿no es cierto? A veces los participantes son más gráficos, visuales, otros no tienen problema en contarte la experiencia, su testimonio, pero hay gente que sí, ¿no? Para eso, y ya vamos a entrar ahorita a los testimonios, tenemos que pedir autorización, ¿no? No podemos decir un ratito, 5 minutos, no, 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 no. Tengo que pedir autorización de que si él quiere darme su testimonio. Entonces hay gente que de repente no está cómodo con eso, pero se siente más cómodo con esto, ¿no? Entonces le gusta interactuar en grupo, quieren graficarlo, dibujarlo, excelente, ¿no? Entonces nos sirve, ¿no? Entonces está. Aquí nos brinda algunas preguntas. Este texto referente lo voy a subir en plataforma para que ustedes lo revisen. Ahí dice cuáles actores intervinieron, cuándo lo hicieron, cuáles fueron los momentos más difíciles, por qué. Esto es para guiar ya, ¿no? Una vez que los equipos hayan terminado de hacer su gráfica, entonces vamos también nosotros generando ese análisis, esa discusión, esa reflexión. ¿Qué se hizo para sobrepasarlos? Es decir, ¿cómo han logrado vencer eso, no? Por decir, digamos, si ha sido un tema presupuestario, ¿no? Y ya no teníamos, nos hemos acotado entre todos, excelente. O hemos hecho actividades para recolectar dinero y así hemos logrado hacer, ¿no? Entonces, nos van a contar cuáles fueron los momentos de mayor satisfacción y por qué, ¿no? Puede ser para nosotros, digamos, no relevante, pero para ellos sí, ¿no? Por decir, el hecho de habernos reunido, de haber compartido, de haber trabajado en equipo, fíjense la importancia de ese comentario, ¿no? Porque ahí, ¿qué se ha trabajado? Habilidades blandas, ¿no? Han trabajado este trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo, que son valores que tanto intentamos trabajar en aula, ¿no? Entonces, fíjense, puede salir. Entonces, todo se anota. ¿Qué aspectos de lo realizado revelan las fortalezas o debilidades de la organización? Que ellos puedan identificar también qué cosas son como fortalezas y qué debilidades hemos tenido también, ¿no? Y cuáles son los principales aprendizajes, y con eso vamos cerrando la actividad, ¿no? Entonces son preguntas orientadoras que podemos hacerlas durante el desarrollo de la presentación del río, ¿no? Entonces, bajo los grupos, ¿no? Bueno, estas también que son guías, pero esto ya no es parte de la técnica, ojo. Por eso en este textito les voy a pasar para que ustedes lo tengan, lo revisen y les va a ayudar mucho a la hora de definir y de aplicar. Vamos a pasar ahora a otras más. Un ratito, por favor, estoy cambiando. Me confirman cuando ya se ve.
Se ve, ¿no? Sí, se ve. Gracias. Técnicas o herramientas, ahí tenemos. Y de estas, con seguridad, ustedes ya alguna vez lo han aplicado, han escuchado de ellas, entrevistas de profundidad, observación, relatos de vida y grupo focal. Entonces vamos a ir viendo estas técnicas, el grupo focal. A ver, el grupo focal es una técnica que recolecta información cuya metodología es participativa, genera espacios de conversación sobre un tema específico, conocido y tratado en común con el fin de indagar la percepción construida colectivamente a través de un diálogo, ¿no? Y aquí sí nos pone un número limitado, ¿no? Para conformar un grupo focal, incluso podemos, digamos, lo mínimo podría ser 6, máximo 10 a 12, ¿no? 12 personas. Eso. Entonces ahí en este grupo focal, ay, se ha movido, ya, ahí. Sí. Entonces les decía que en el grupo focal máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es justamente hacer un diálogo abierto, ¿no? Entre estas personas, ¿no? Para ello, previo, nosotros ya tenemos que llevarnos las preguntas para generar la discusión, ¿no? Y aquí lo interesante del grupo focal y es muy bonito porque podemos partir de lo como ustedes quieran, ¿no? Pueden mostrar un dato estadístico, pueden mostrar videos, ¿no? Todo, o sea, pero para partir la discusión, por decir, si el proyecto innovador era para trabajar el tema de no violencia, ustedes pueden decir, en Bolivia el dato estadístico de no violencia es tanto, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre eso? Ya. Entonces, voy introduciendo a los demás al tema, porque cuando uno va a un espacio, en su cabeza está todo, no está pensando en todo. Pero lo que empiezo, no, es como hacer un rapport, ¿no? El rapport es como darle una introducción, empezarle a meter en el tema, nunca vayan directo, ¿no? Ya digamos buenas noches y ya díganme qué les ha parecido el proyecto, no, un ratito, ¿no? Primero vamos a hacer un rapport, vamos a introducirnos al tema, vamos a mostrar un dato estadístico, un pequeño videíto que sí, nos prenda, nos atrape, ¿ya? Y después de eso, entren con las preguntas, ¿no? Entonces, hablen, digan bien, entonces, a partir de eso justamente ha nacido de esa problemática, ha nacido este proyecto integrador o este proyecto innovador que ustedes han sido actores y demás, y queremos que nos cuenten cómo, qué ha sido, cuáles han sido los principales hitos, cuáles han sido sus principales logros, sus dificultades. Vamos lento, lento, porque lo que queremos es que todos participen, ¿ya? Todos participen en el grupo focal, ¿no? Entonces, nos interesa que si están los 6, los 8 hablen, ¿no? Y al empezar un grupo focal, pidan permiso para grabar, porque es casi imposible registrar todo, ¿no? Pero pidan permiso, decirles, vamos a grabar la información, por favor, les pedimos, para que podamos también contar con toda la información, ¿no? Entonces, inicia la grabación del grupo focal, ¿no? En algunos casos videos, pero creo que se sienten un poco más incómodos con el grupo focal en audio, así con grabadores creo que es mejor. Yo he hecho 2 o 3 grupos focales y es a veces no les gusta que les filmen, ¿no? Pero sí, digamos, en el audio es ya, digamos, hay más receptibilidad porque es que la idea es que también le brindes un ambiente cómodo, si no, no vamos a tener mucha información, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos una consultoría con padres que tenían niños con Down y al final en el grupo focal, claro, hubo así quiebres, ¿no? Porque como ellos están siempre en una etapa, no han podido vencer la etapa del duelo, de aceptar el por qué su hijo tiene el síndrome de Down, es así, bien conmovedor, bien dolido, ¿no? O sea,
puede haber así espacios en los que ustedes tienen que enfrentar, ¿no? Porque puede quebrarse una persona. En esos casos, ustedes tienen que ser empáticos con esa persona, hacer silencios, incluso pedirle que por favor, para calmarse, pueda retirarse o acompañarle hasta la puerta, que respire y cuando se sienta mejor vuelva al grupo focal. Pasa esas cosas, ¿no? Es súper delicado manejar un grupo focal, ¿no? Porque empieza así bien bonito, riendo, contando, ¿no? Pero después cuando hay cosas que han marcado y han dolido mucho, hay quiebres. Entonces, puede darse, ¿no? Entonces, es también manejar la técnica. Recolecta información, por supuesto, es una metodología cualitativa. ¿Por qué? Porque no tiene nada de números, es todo la percepción que registra los sentimientos, las emociones, la información que nos brinda, ¿no? Dando la posibilidad de conversar sobre un tema específico, ya lo hemos dicho. En esta técnica se busca conocer actitudes, ¿no? Opiniones, acuerdos, consensos, perdón, se me fue. Consensos, discrepancias, no puede haber disensos también. Ahí ustedes también tienen que controlar, no puede decir, no, pero para mí ha sido lo peor, ha estado mal esa actividad, y empiezan a pelear. Hay que controlar y decir, ya, muy bien, si usted ha considerado que estaba mal, ¿cómo podemos mejorar? ¿No? Entonces, rápidamente cambiar, cortar, ¿no? Entonces tienen que saber actuar sobre el grupo, ¿no? Entonces puede presentarse también eso. Bien, eso es el grupo focal, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo dura un grupo focal? ¿No? Dependiendo, ¿no? Para no cansar a la gente también, trataremos de movernos máximo máximo una hora, ¿ya? Entonces trataremos de que no sea muy largo también, porque la gente también se cansa, ¿no? Entonces tratemos por eso de ser dinámicos, de dirigir bien el grupo focal, ¿ya? Y bueno, pasamos al siguiente, que son los testimonios o relatos de vida. Se entiende como la comunicación voluntaria y veraz de los participantes de su experiencia de vida, relatos personales acerca de sus emociones, sentimientos, actitudes respecto de la información recibida. Entonces, el testimonio, para empezar, siempre si nosotros tenemos que pedir permiso, les decía, ¿no? Para si esa persona quiere compartir su experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo he tomado testimonios de las mujeres del municipio del Chaco, chuquisaqueño, de todo ese lado, sí, ha sido bien conmovedor, ¿no? Si había, o sea, experiencias, ¿no? Que realmente te tocan, ¿no? Entonces, eso también hay que controlar, ¿no? Cuidado que, ay, sí, a mí también me ha pasado y empiece a hacer una charla de amigos, ¿no? Entonces, no podemos ir de ida y vuelta. Tenemos que mantenernos en la postura de escucha, ¿no? Entonces, usted está tomando el testimonio, por lo tanto, no puede comentar su experiencia, ni decir o agregar o aumentar, nada. Se limita a escuchar, ¿ya? Solo inicia con las preguntas, ¿no? Y cuando calla y que usted quiere explorar más acerca de, entonces continúa con las preguntas, ¿no? Entonces, hay que hacer así. Igual, el testimonio aquí trataremos de sacar la información lo más rápido posible de manera que no sea muy largo, porque hay personas que son muy explícitas, no sé si decirlo, se emocionan y empiezan a hablar y nos cuentan ya también todo, pero ahí ustedes tienen que intervenir e ir cortando, ¿no? Qué lindo, me parece muy bien, pero a ver, recuerde, cuénteme acerca solamente de esta experiencia, cuando han ido ahí, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo ha estado? Ya, uy, listo. Entonces vamos a ir encaminando el testimonio, ¿ya? De manera que no se vaya con otras temáticas y demás, ¿ya? Entonces, eso con los testimonios.
El desarrollo de la técnica requiere un método especial, puesto que se trata de una forma de comunicación personal e íntima. Por lo tanto, debe contemplar la sensibilidad, respeto y confidencialidad. De esa manera, proporcionar un ambiente cómodo, seguro y de respeto, resaltando que el testimonio debe ser libre y voluntario, dando lugar a las personas a explicar lo que desean y sienten. Ahora ustedes me dirán, ¿se graba el testimonio? Si lo autoriza la persona, sí. Y si le dicen no, no lo van a hacer. Escriban, anoten y registren. Entonces a mí me ha tocado igual escribir porque había una señora, no quiero que me graben ni que me saquen foto ni nada. Respeto, respeto, ¿no? Entonces algunos te dan el nombre, otros ni eso. Entonces, la técnica del testimonio cuando se pone puede ser anónima, pero sabemos que ha sido uno de los actores del proyecto. Por lo tanto, se respeta eso en esta técnica, ¿no? Entonces, tratamos de anotar lo más importante tal cual se nos ha dicho, ¿no? Entonces, en caso de que no quiera que yo le grabe. Esta técnica completa 3 momentos. El primero referido al establecimiento del rapport, ¿no? Lo que les decía, el rapport es una forma de introducir, no de irnos directo, ¿no? Donde la evaluadora, donde la evaluadora debe presentarse explicando el motivo y objetivos de su trabajo. En este caso no somos evaluadores, somos sistematizadores, facilitadores, nos vamos a presentar como eso. El segundo momento del desarrollo se procede al relato sobre la temática que se pretende desarrollar y por eso tenemos que apoyarnos en preguntas generadoras. Y el tercer momento de agradecimiento y despedida por haber compartido su experiencia. Bien. Otro de las técnicas, entrevista de profundidad. Esto yo sé, estoy segura que muchos hemos sido parte de la entrevista y hemos hecho entrevista, ¿no? Es una conversación amplia y profunda cuya finalidad es obtener información sobre una temática en específico. Este diálogo sirve para cumplir con el fin de recabar datos relacionados con algún tema en particular. Los entrevistadores deben interpretar los gestos, formas de expresión de los entrevistados. Algunas formas se constituyeron en más que palabras, sino que en demostración de actitudes, ¿no? Que puede decir, no, sí, a mí me ha gustado, pero con una indiferencia única, ¿no? Entonces, ¿qué te denota, no? Puedes ahí tú intervenir, ¿estás seguro? ¿O ha habido algo que le ha molestado, no? Puede ser que salga, ¿no? Puede ser que salga. Entonces, tenemos que estar atentos a los gestos. La entrevista, a diferencia del testimonio, pareciera igual, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en el testimonio, si bien voy a partir de una pregunta generadora, le voy a dejar que él o ella hable de corrido y lo que quiera, pero cuando vea que se está saliendo de lo que yo quiero, tengo que encaminar. En cambio, en la entrevista, pregunta, respuesta, ¿no? Entonces, ahí no hay dónde. Ya terminó de responder la primera pregunta, paso a la segunda, paso a la tercera, ¿no? Y en el caso de las entrevistas, también pueden complementarse. Puede ser que yo he preguntado y me ha respondido, pero siento que hay un vacío, entonces voy a ese rato replantear otra pregunta, ¿no? Entonces, bueno, fíjense el tiempo, entre 20 a 30 minutos. Por eso una entrevista máximo debería tener 10 preguntas para no cansar a la gente. 10 preguntas máximo, ¿no? Entonces, si no, no, tenemos que ser capaces de diseñar las 10 preguntas importantes que nos va a permitir recoger la información, ¿ya? Entonces, la entrevista puede ser semiestructurada, que involucra una serie de preguntas que no necesariamente siguen un orden a la hora de la interacción con el entrevistado, pero que nos permite cubrir los aspectos que quiero explorar. Muy bien. Hasta ahí es esto de las técnicas
las que hemos podido ver, tanto en estas como en el otro. Hemos visto el grupo focal, hemos visto la entrevista, ¿no? Entonces, como técnicas que se utilizan para la sistematización. Bien, ahora vamos a hacer nuestro trabajo. Justamente con todo lo que hemos visto, vamos a ir respondiendo a esas 3 preguntas. ¿Recuerdan cuáles eran nuestras preguntitas? ¿Alguien que se acuerde? Les voy a... ¿Qué? Sí, adelante. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Cómo? ¿Para Sí. qué? Y Creo que para... son esos. Sí, buenas noches. Gracias, gracias, muchas gracias, sí. ¿Qué ponemos en el para qué? A ver, ¿quién recuerda? Bien, ahora vamos a pasarles, por favor, el enlacito, les paso y vamos a ir colocando, por favor, estas 3 respuestas. A ver, en el cuestionario dice, ¿qué voy a sistematizar? ¿Cómo voy a sistematizar? Y ahí sí, en función a lo que ustedes han pensado, recuerden que tenemos que definir nuestra sistematización en función a las 3 temáticas que hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, siempre en función o encaminados a ello. Entonces, les paso, por favor. ¿Dónde están? Recopilar respuestas. Excelente. Copiar vínculo. Un ratito. Ahora sí, por favor, van a abrir y si hay, digamos, alguna dificultad, me avisan, por favor. Perfecto, ya está en el chat. También sí lo podemos poner en el WhatsApp. Dicen si me ayuda con el por favor. Sí, enseguida lo ponemos en el grupo de WhatsApp. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos haciendo ese pequeño ejercicio. Y está también en el grupo de WhatsApp para las personas que necesiten. ¿Se ha podido abrir? ¿Han tenido alguna dificultad, por favor? Si no, nos damos, a ver, es 47 a las 9 puntos. Voy a ir controlando ya la información. Son 3 preguntitas que tenemos.
vamos a compartir, vamos a mostrar ya lo que algunos de sus compañeros, perdón, compañeras, compañeros han podido ya subir en nuestro formulario, ¿no? Que me parece muy interesante. Les decía, es el punto de partida para lo que va a ser su sistematización, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ahí, ¿no? Las preguntitas, por ejemplo, ¿qué voy a sistematizar? Cultura de paz. ¿Cómo voy a sistematizar? A través de la entrevista, la observación y el diario de campo. Excelente. ¿Para qué? Para reducir la violencia entre pares. Muy bien, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo una. Vamos siguiente. ¿Qué voy a sistematizar? Embarazo en adolescentes en la unidad educativa. ¿Qué métodos voy a utilizar? Observación, entrevista, historia de vida. Muy bien. ¿Para qué? Para la intención de saber por qué las estudiantes se embarazan, si en la unidad educativa se les brinda información adecuada, ¿no? Puede ser que de repente si tienen la información, tal vez tengan que ver con un tema psicológico, ¿no? ¿No? O no sé, tal vez de toma de decisiones y cosas así. A veces son temas de repente no pedagógicos, sino psicológicos, pero cuando no conocemos, no los identificamos, la situación sigue siendo la misma, ¿no? Eso también tenemos que caer en cuenta, ¿no? Tres aquí, sí, temática, tipos de violencia, ¿no? Relato de caso y grupo focal, muy bien, está muy bien. En este punto sugerir que mínimo tienen que utilizar dos técnicas, ¿sí? Porque nos tenemos que hacer siempre un cruce de información, ¿no? Nos permite complementar la información una técnica de la otra, ¿sí? Entonces, intenten siempre hacer dos técnicas para recolectar la información. ¿Para qué? El objetivo es cambiar la naturalización de los actos de violencia dentro de la unidad. Excelente. Fíjense, ahí, por ejemplo, en ese punto que nos comparte, es que a veces pensamos que es natural, ¿no? Sale el recreo, salen como caballos, empujan, las maltratan, hasta incluso las manosean, no tanto mujeres a hombres y hombres a mujeres, ¿no? Entonces, y eso lo ven como un acto natural, cuando eso es un acto ya de violencia. Estamos hablando de jóvenes que están creciendo, formando un criterio y demás, y que piensen que ese acto es correcto, no es así, ¿no? Comentarles, aprovechando el espacio, que en el taller de los jóvenes, los chicos igual han planteado su planificación de proyectos innovadores. Y justo una de las estudiantes planteó esto de hacer unos, dentro del curso, decir qué me gusta y qué no me gusta, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto así de la no violencia. Por ejemplo, no me gusta que me griten o no me gusta que me toquen los hombros, no me gusta que me toquen, digamos, la mano. Fíjense, o sea, se refería a que no invadamos el espacio, ¿no?, del otro. Entonces, esto tiene que ver con eso, ¿no? Porque piensan que hay que ir, o sea, manosear, tocar, pero es que puede ser que a mí me incomode, ¿no? O sea, no todos están, no todos tienen la misma crianza, la misma educación y demás. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer una intervención. Me parece interesante. Y lo comentaba a raíz de este tema, ¿no? Discriminación a estudiantes con discapacidad, sí, sí, es de hablar del tema de la educación inclusiva, es importante, ¿no? También vemos como en nuestras unidades educativas todavía, digamos, hay ese alejamiento, cómo nos cuesta, ¿no? Trabajar ese tema, la inclusión, de que los chicos no los vean como extraños, ¿no? Registro de observación, testimonio de la madre, el hijo con autismo. Excelente, excelente. No sé, pero si el testimonio con el niño autista se puede, usted que de repente conoce, habría que ver, porque a veces tengo entendido que el autista a veces queda, ¿no? En su mundo y a veces no responde. Tal vez podamos utilizar con el niño dibujo, ¿no?
o alguna forma que nos ayude a representar o sacar la información, pues nos puede venir bien. Ahí hay que trabajar e investigar un poquito más, ¿no? El para qué, para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, para promover una educación sin violencia. Muy bien, excelente. Prevención de violencia, ya muy bien. Testimonios, ¿no? Aquí tenemos uno solo, habría que aumentar ahí un método más para que identificar si hay violencia en la unidad para desarrollar acciones de prevención. Ahí en el tema de violencia es bastante amplio, ¿no? Hay que tipificar, un poquito asentar qué tipo de violencia estamos hablando, ¿no? Para que también nuestra sistematización tenga, ¿no? Ese valor. Aquí trato a las mujeres en el hogar, miren qué importante es esto, porque puede ser que en la escuela todo bien, ¿no? Pero en el hogar es donde ahí sufren el tema de violencia, incluso de los propios hermanos. Y ahora, y claro, en Bolivia es esto, ¿no? Siempre vivimos a veces con la familia extendida, los tíos, incluso hay comats, compadres y todo, ¿no? Entonces, sí, hay familias extendidas, entonces a veces y siempre a veces escuchamos, ¿no? Que se da por estos otros familiares terceros, ¿no? O sea, no del hogar, del núcleo en específico, digamos, de los que conforman, pero sí. Entrevista, interactuar con los participantes mediante preguntas, muy bien, ahí agregamos un método más. Y el para qué, recabar información sobre la igualdad de condiciones, oportunidades de las mujeres ante los varones. Sí, muy bien, excelente. Entonces, fíjense ahí, hay varias más, pero por tema de tiempos no vamos a ver todo, pero es que este ejercicio era importante para que ustedes ya tengan el referente, es decir, el punto de partida para lo que van a hacer o trabajar la sistematización. Es este esquema más o menos que quiero compartir porque es resumidito, ¿no? ¿Cómo podríamos, cuál es la estructura, es decir, fíjense, título de la experiencia educativa sistematizar, colocamos como ahora ya lo han puesto, introducción, no debe pasar de una plana. En esta introducción pongo qué es lo que se va a sistematizar, identifique con claridad la institución, la población involucrada, el lugar y el contexto, nada más. El objetivo de la sistematización que ustedes ya con este ejercicio tienen un poco más claro, la delimitación del objeto a ser sistematizado. Ahí especificar con claridad a qué área pertenece, ¿no? Y en este caso ustedes, de acuerdo al título, ya han definido, ¿no? Si está inclinado a género, no violencia, sexualidad. Procedimiento a llevarse a cabo. Describa la metodología, es decir, cómo sistematizará la información, es decir, qué se realizará para recoger la información. Ahí lo que han declarado, ¿no? Testimonio, entrevista, ¿no? Pero el testimonio se realizará a los estudiantes de quinto con el propósito de ¿ves? En este caso, cuando ya el documento está para presentar, tenemos que redactar en futuro. Entonces se dice, se utilizó el testimonio, se aplicó el testimonio a los estudiantes de quinto, de secundaria, con el objetivo de esto, ¿no? Pero ya el tiempo en la redacción, ahí sí van a tener cuidado. Las preguntas generadoras, ¿no? La sistematización se guió bajo las siguientes preguntas, ¿no? Ahí esas preguntas tienen que nacernos de nosotros. De acuerdo a lo que hemos visto ahora, por ejemplo, el tema de no violencia, podemos decir, ¿será que los varones están conscientes de cómo ejercen la no violencia con sus compañeras, digamos, ¿no? Entonces son preguntas propias, personales del investigador, ¿no? De acuerdo al proyecto innovador que está queriendo sistematizar. Puede plantearse mínimo 3, ¿no? Por lo menos unas 3, tiene que haber hasta 2 ya. Pero estas preguntas es que nos va a guiar también toda la sistematización, ¿no? Entonces ponemos, para el desarrollo de la sistematización se plantearon las siguientes preguntas generadoras que nos ayudaron en el análisis y la reconstrucción de la experiencia, nada más. Después de ello pasamos al siguiente subtítulo,
que es la reconstrucción de la experiencia educativa. Aquí sí nos merece o obedece un poquito más de descripción. En este punto el docente debe describir la experiencia educativa. Para ello debe organizarlo en subtítulos o categorías que le permite tener orden y secuencia. Puede tomar como punto de referencia las preguntas generadoras. Por ejemplo, si mi pregunta puedo poner, digamos, qué actividades tuvieron mejores resultados en los estudiantes. Entonces, para mí el hito, para eso ya es, puedo poner como subtítulo las buenas prácticas o los mejores resultados. Voy creando yo mismo como unos subtítulos o categorías. Y ponía aquí los hitos más importantes, ¿no? Entonces, que les permita tener orden y secuencia. Puede tomar como punto de partida justamente las preguntas, ¿no? Este relato puede ser entre 4 a 5 hojas, dependerá de la información, no más, ¿no? Y las conclusiones, las ideas más importantes. Y finalmente, en esta sistematización, las lecciones aprendidas, que son las acciones que ya no debe repetir, que han sido sometidas a prueba y error y que nos ayudan a reflexionar de nuestra práctica educativa en el día a día. Todos estos aspectos son importantes registrarlos y colocarlos en la sistematización. Y por último, en anexos pueden colocar fotos, listas, planillas, formularios, otros, ¿no? Pero así estaría quedando nuestra pequeña estructura. Creo que en función a lo que ya hoy hemos iniciado, ese podría ser el referente para ir trabajando este documento que seguro en el concurso que se ha lanzado a través de la campaña va por estos lineamientos, ¿no? Bueno, agradezco a todos los que han acompañado esta sesión y bueno, darle la posta a los responsables de la campaña y para ir cerrando la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Beatriz, y bueno, y gracias a todas y todos que se han quedado hasta esta quinta sesión. Y justamente era muy importante, ¿no? Esta quinta sesión, porque como les anunció Miguel, estamos lanzando, ¿no? Un concurso de buenas prácticas docentes, el cual vamos a socializar con ustedes con más detalle a través de los grupos de WhatsApp. Pero es justamente esta última explicación que ha dado la licenciada, el formato en el que ustedes van a presentar, ¿no? Eh, y esto nos va a permitir conocer cómo han ido implementando todo el conocimiento que han adquirido en este taller. Entonces, no queda más que agradecerles nuevamente por haber participado en el taller, en estas 5 sesiones, por su dedicación, por su constancia. Y bueno, estamos ansiosos de conocer cómo ha sido su implementación y esperamos que todos puedan participar en la sistematización y en el concurso. Sin más, bueno, agradecemos al equipo de CAETIP nuevamente y hoy cerramos el taller y bueno, vamos a estar en contacto de todas formas por WhatsApp para el concurso y todo eso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Un saludo grande. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Buenas Buenas noches, noches. Lice. Sí, por supuesto, el material lo vamos a subir en plataforma. Entonces, ustedes, mañana, por favor, lo voy a organizar bien. Tengo unos 3 textos para que ustedes vayan orientándose. También la estructura que se ha presentado y el PowerPoint también, ¿no? Entonces, para que esté en su consulta, para que ustedes puedan revisar. Perfecto. Gran saludo. Muchas gracias. Permiso.